El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Alerta Cristiano, donde se discuten temas de interés para el pueblo de Dios aquí en Puerto Rico y más allá. Usualmente liderado por nuestro hermano y amigo el licenciado Eduardo García Resach y este servidor, el pastor Rafael Torres Sacur de la Iglesia Renuevo Justo en Humacao, en sustitución de nuestro hermano Eddie debido a una situación de salud, ¿verdad? Un descanso y una recuperación franca que está teniendo. Enviamos un abrazo fuerte para él. He tenido la bendición ya por espacio de varias semanas de estar entrevistando a mi viejo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Dios te bendiga y la paz del Señor a todos aquellos que nos acompañan en este diálogo de esta mañana. Un privilegio para nosotros que usted esté aquí y un privilegio que usted nos esté viendo. Gracias por su sintonía. Si usted ha estado sintonizando los pasados programas, comenzamos mirando desde la perspectiva del doctor Sullivan como un teólogo puertorriqueño, pentecostal, evangélico, la iglesia en Puerto Rico. Hemos hablado de la adoración. De ahí nos movimos a hablar del ministerio del pastor, la preparación que debe haber en el ministerio del pastor. Y más recientemente estuvimos hablando del ministerio de maestro y la necesidad, ¿verdad?, de verlo como un ministerio que se ordena, que se unge y su importancia para la vida de la iglesia. Hoy nos vamos a estar concentrando en el tema del liderazgo y vamos a estar mirando Efesios capítulo 4 y tratar de contestar la pregunta: ¿se justifica ver Efesios capítulo 4 del 11 al 16 como un asunto de jerarquía? Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar en la noche de hoy. Oramos al Señor y leemos la Escritura. Padre, te damos gracias por la bendición de compartir por gracia lo que por gracia tú nos has dado. Gracias por cada persona que sintoniza. Presentamos la vida a nuestro hermano Eddie y pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo y tocando su cuerpo en forma de recuperación, fortaleza, sanidad y alivio. Que pronto, Señor, él pueda estar detrás de estos micrófonos como sabemos que él anhela para seguir conversando con el doctor Sullivan y con la audiencia. Que esta palabra bendiga a tu pueblo, que enseñe, que confronte, Señor, y que nos haga pensar sobre todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, del verso 24 al 27, tenemos una expresión bien interesante de parte de Jesús para sus discípulos y Lucas nos da el contexto de por qué vienen las expresiones. Y dice el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Y qué cosa que la disputa que se trata aquí, porque la disputa era entre los discípulos de Jesús. Él responde a esa disputa y vemos que la cuestión que los discípulos están debatiendo continúa hoy en medio de la iglesia y su liderazgo. ¿Ve? Y los reyes, las naciones se enseñorían sobre ellos, ¿verdad? Y el Señor aquí entonces responde y dice: y no será así con vosotros. Y note que aquí Lucas no está describiendo lo que está sucediendo, sino lo describe y lo acompañan con una
orden que es prescriptiva y no descriptiva. Él da una orden, es clara. Es un imperativo. Será así con vosotros. Y note que en el pasaje el modelo que responde a esta exigencia es el mismo. Yo estoy entre vosotros como el siervo, no como el que se sienta a la mesa para que lo atiendan, que le sirvan. Jesús no solamente nos deja un mandato, encarna ese mandato en su propia persona y ministerio, el que vino a servir y no ser servido. Y entonces creo que cuando hablamos del liderazgo, y más adelante en otro programa voy a atender al asunto del concepto de liderazgo, pero aquí vemos que cómo es que los ministerios identificados en Efesios 4, qué es la naturaleza de la identidad, la función y la relación entre estos ministerios enumerados en Efesios 4. Y parte de la inquietud que me traiga este tema, y es que el movimiento pentecostal más grande hoy en el mundo, entre pentecostales y carismáticos, el movimiento más grande es la nueva reforma apostólica, que parte de la premisa teológica que sí hay una jerarquía de poder. Y que el que tiene mayor jerarquía y poder sobre todos los otros ministerios es el apóstol. Y el que acompaña al apóstol en autoridad del ministerio sobre todos los otros ministerios es el profeta. Entonces, en mi opinión, esto ha minado la iglesia, la autoidentidad de la iglesia de una forma tan negativa, tan mundana, tan secular. Y se ha prestado para muchos escenarios de abuso espiritual, manipulación religiosa y tantas otras situaciones nefastas que han provocado que muchos abandonen la fe. Además de un frío negocio, porque para ser apóstol no es gratis. Y hay 15 niveles de apostolado en ese movimiento. Léanse las obras de los que lideran, entre ellos Peter Wagner, que yo conocí personalmente. Okay. Lean con cuidado y entonces miren el testimonio de la Escritura. Entonces, tengo que ser claro, yo parto de la premisa bíblica y el supuesto teológico que eso refleja, es que en los ministerios enumerados, no solamente en Efesios 4, Romanos 12, 1 Corintios 12, los dones, siguiendo la exigencia y el mandato de Jesús, que las relaciones entre las funciones no se definen por una jerarquía de autoridad o superioridad, sino sí hay una jerarquía, porque lo vemos en el estilo literario de Efesios 4, y él dijo primero, y entonces dio, pero entonces esa jerarquía no se define por poder, que es el modelo del Antiguo Testamento, es decir, de Jethro, que la palabra que se usa en hebreo, Rosh, en hebreo, Moisés delega, dale autoridad a. No lo hagas todo tú. Delega esa autoridad. En el hebreo la palabra que se usa para describir eso es Rosh, que es jerarquía, claramente jerarquía de poder. Pero entonces hay una transición aquí en Lucas que no será así con vosotros. Hay una discontinuidad de la estructura de jerarquía que se marca con Moisés y Jethro. Entonces el Nuevo Testamento y ahora la iglesia es llamada a ser dirigida por la palabra y por el mandato de Jesús. Y por eso parto de la premisa bíblica y teológica que emana de la palabra, y es que en las relaciones enumeradas en Efesios 4 no son relaciones de jerarquía de poder, sino jerarquía de servicio. Jerarquías de ciertas mayores responsabilidades que son delegadas a ciertos ministerios, pero todas dirigidas
en una relación de servicio al uno al otro a favor de la vida y misión y salud de la iglesia. Pero vamos entonces a mirar algunos elementos, ¿verdad?, ante este cuestionamiento, si se puede justificar basado en Efesios 4, ¿verdad?, que lo que hay en los ministerios, los 5 ministerios enumerados, es una de jerarquía de poder, de autoridad sobre los otros en el cuerpo. ¿No? Y esa palabra es bien interesante cuando Jesús le dice que los líderes de las naciones, los reyes, se enseñorean. Esa palabra era una variación del curious, que no se aplicaba al César, ¿verdad? Era un dominio autoritario, totalitario, ¿verdad?, máximo, incuestionable sobre la vida de sus súbditos. Entonces Jesús está rompiendo con eso. Sí, y es interesante que Pablo está escribiendo a los Efesios, en la gran ciudad de Efesios, en el Imperio Romano, uno de los grandes centros imperiales. Con los templos más grandes de la diosa. Entonces, esa nueva iglesia vive dentro de ese mundo de jerarquía, de poder en la sociedad romana. Si no me equivoco de mis estudios de historia romana, habían 7 niveles en la sociedad romana. En el latín le llamaban cursus honorum. Y habían las escaleras que uno va subiendo. Y la iglesia, los creyentes se encontraban casi siempre en las últimas 2 y eran mayormente definidos por esclavos. Wow. Entonces, ¿qué marca el ambiente, el context de esa iglesia primitiva en Éfeso? Es jerarquía, es poder, es parte de la estructura cotidiana de toda su sociedad. Y entonces los discípulos, naturalmente, son un producto de su tiempo. Exacto. Ahora, entiéndase aquí que en el contexto de Efesios, no olvidemos que no estamos hablando de los 12 discípulos que acompañaron a Jesús. Porque cuando leemos, porque entre los discípulos hubo eso, estamos hablando de los discípulos gentiles en la iglesia de Éfeso. Y también posiblemente los nuevos cristianos judíos que traen con ellos también una estructura de jerarquía del Antiguo Testamento, con su base en Moisés y Jetro, que que se iba a delegar la autoridad jerárquica. Entonces, los dos, tanto los judíos, ahora cristianos en la iglesia en Éfeso, como los gentiles paganos que se han convertido, ambos asumen y trabajan el asunto de las posiciones y los ministerios partiendo del supuesto de jerarquía de poder. Esto está súper interesante, no se mueva nadie, seguimos desmenuzando este tema del liderazgo a la luz del contexto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Esto es Alerta Cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano. Gracias por estar con nosotros. Pastor Rafael Torres Sacur, en sustitución del licenciado Eddie García Resach, y conversando con mi viejo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Estábamos hablando sobre el tema de liderazgo, específicamente mirando Efesios capítulo 4, versos del 11 al 15, que en unos segundos lo voy a leer. Y el doctor Sullivan en el segmento anterior nos estaba dando el contexto de que, número uno,
aquí no se está hablando de los discípulos inmediatos de Jesús, sino se está hablando de discípulos gentiles y probablemente miembros de la comunidad judía, que cada uno está trayendo su trasfondo, su contexto, son productos de su tiempo. Los gentiles, ¿verdad?, traen el contexto romano, ¿verdad?, y su realidad greco-romana, y los judíos están trayendo, ¿verdad?, lo que han aprendido del Antiguo Testamento. Dice la palabra en Efesios 4, del 11 al 15, doctor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. De esto queremos reflexionar un poco, porque Pablo está tratando con la cuestión de la naturaleza del desempeño de los ministerios dadas por el Espíritu Santo a la iglesia. Y la controversia es, doctor, que mucha gente lee ese orden como si fuera un orden jerárquico, empezando por los apóstoles arriba y terminando por los pastores y maestros abajo. Así como en la época de Éfeso, cuando esta carta es escrita, los judíos traen un modelo del Antiguo Testamento de jerarquía de poder, Rosh, es el concepto, y los griegos también, tienen el producto de su cultura y sociedad romana, traen también y asumen los dos, que líderes tienen autoridad, son superiores a los que sirven. Entonces, hoy estamos en la misma. Nosotros nos encontramos en la misma interpretación sociocultural política nuestra, de jerarquías de poder. Entonces, como cristianos, vamos al texto y se le impone al texto nuestra realidad y práctica cultural y política secular para interpretar y enseñar y vivir lo que el mundo y cómo él vive el mundo en relación al desempeño de responsabilidad del liderazgo. Entonces hoy nos encontramos de nuevo cómo la palabra responde a nuestra realidad contextual, social, cultural, del asuntos de poder. Y por eso para este asunto de los ministerios comenzamos hablando de maestros, maestras, hablamos de pastores, pastoras. Ahora quería mirar al género del liderazgo. ¿Cómo es que entendemos? Y estamos entendiendo hoy Diferentes variedades de servicios. Sí, algunos de los peligros que vemos en la vida de la iglesia, que muchas veces hace tanto daño a la iglesia en nuestro interés de ser reflejo de la cultura perdida. Wow. Entonces vamos a comenzar a mirar y analizar algunas partes de este pasaje. Hay varias razones teológicas, textuales y contextuales convincente para no interpretar Efesios 4 del 1 al 16 como un modelo para una jerarquía de poder en la iglesia. Estas razones surgen tanto de la construcción del pasaje como de la eclesiología, la teología de la iglesia más amplia del Nuevo Testamento. Y vamos a mirar algunos elementos, factores que podemos examinar dentro del texto bíblico. Y aquí vamos a mirar al versículo 12. El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 12 declara explícitamente que los roles mencionados, y note que dio algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son dados a la iglesia. Y note que el propósito, la razón de ser del desempeño de estos ministerios es a fin
de preparar, y en versiones en griego es capacitar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí quiero resaltar que es muy interesante las palabras que escoge el apóstol Pablo en esta carta, a fin o con el propósito de perfeccionar o preparar. Pablo aquí escoge una palabra del vocabulario médico, que es catatismo. Y la palabra catatismo se utiliza en el vocabulario del gran diccionario médico griego de la época. Se usaba para describir la condición de un hueso quebrado en el cuerpo. La necesidad de restauración, Sí, que es otra palabra médica. ¿Cómo se restaura a su lugar original ese quebranto? Porque si no se restaura a su lugar original, le da gangrena. Así que lo que nosotros traducimos, cuando leemos edificación, la gente piensa en construcción. Pero Pablo está hablando más de El asunto un médico asunto del médico. cuerpo. Y dice, a fin de preparar, y note que los que Pablo ve y entienden ser los quebrantados, que se encuentran en esa condición de quebranto, e ilustrado por el uso de la palabra catatismo, son los santos. Los santos. Los santos, Pablo, son los que ve como los reventados. Wow. Y mire la visión que para Pablo, que estos ministerios son dados para atender, ¿verdad?, a la existencia de este quebranto, de esta ruptura que existe en el cuerpo de Cristo. Y ellos son dados a servir, a atender como médicos a esta condición. ¿Y quiénes son los que sufren bajo esa condición? Águios, los santos. Y nosotros típicamente pensamos los que están reventados y mal, los que necesitan sanarse son los impíos. Bueno, eso es verdad, pero también es verdad para los que estamos en la iglesia, el creyente. Y hace sentido porque para Pablo el que no está en Cristo está muerto Ya. en delitos y pecados. Un muerto no puede sanarse. Pero el que está en Cristo, entonces el Exacto. proceso de santificación presupone eso. Y ve que ese propósito, ese fin, esa razón de ser del desempeño de los ministerios es un ministerio sanador y que responde para la obra del ministerio, que es para el bien, la salud, la capacitación, para la edificación. Y de nuevo Pablo usa aquí otro concepto, pero ahora del vocabulario de la arquitectura, que es edificación. Está en construcción, hay un plan, hay un modelo. Y es como en una construcción hay diferentes tipos de peritos que se requieren atender a los procesos de ese proceso de edificación. Pero Entonces, siguen todos el mismo plano y diseño. hay carpintero, hay albañil. Electricista, plomero. Exacto. Ahora también debo de resaltar que en el caso, por ejemplo, tanto médico como en el caso arquitectónico de construcción, de edificación, sí hay personas que son supervisores. No todos los peritos Foremen, tienen los capataces. Exacto. Entonces aquí me parece a mí que el resaltar estos 5 ministerios, estos son los foremen, los supervisores. Pero en el cuerpo de Cristo, y aquí estamos hablando de la iglesia, no podemos olvidar que el contexto es eclesiástico, es una comunidad neumática del Espíritu, que son consiervos. El hecho que sea el foreman o el supervisor no lo hace superior en poder, sino le reconoce una responsabilidad mayor de responsabilidad a la salud del cuerpo. Pero la construcción sigue teniendo un dueño. Exacto. Entonces el modelo secular es otra cosa, es de poder. Pero el modelo del cuerpo de Cristo, el contexto teológico, social de la iglesia es distinto. Y entonces Pablo
está mirando a la capacitación para qué, para la obra. Y aquí de nuevo, es que esto es rico en el idioma original, para la obra. Y aquí la palabra obra, Pablo toma otra vez otra palabra que en el estudio del griego de nuestro testamento lo llama un hepax legumena. Es decir, es una palabra raramente utilizada. Y aquí ergon, en este contexto, Pablo está haciendo una distinción. La palabra ergon desea distinguir entre aquello que te entretiene y aquello que te edifica. Wow. Entonces aquí Pablo dice, a fin de preparar a los santos, ¿para qué? Para la obra que edifica. Ahora, La que es provechosa, no la que te hace perder tiempo. Ahora, ¿qué sucede? La gran mayoría creemos que la composición de la iglesia en Éfeso, dentro del Imperio Romano, la mayoría son gentiles, no judíos. ¿Y qué es el desempeño de autoridad, de jerarquía del imperio hacia el obrero, hacia el pobre? Entretenerlo. Entretenerlo con otras cosas, con bebidas, especialmente lo que era la cerveza. En el contexto puertorriqueño, nuestra historia es baile, botella y baraja. Y el coliseo, los juegos. Que tú llegabas para ser entretenido. Y en los juegos se acostumbraba a repartir pan. Llegaban los pobres y los entretenían y los mantenían controlados. Es parte de la crítica que hace Karl Marx, que la religión es el opio de los pueblos. ¿Ok? Pero se olviden que el opio también es sanador. En medio del sufrimiento, la medicina, cómo se usaba el opio para aliviar el dolor. Del mismo opio que viene la heroína, viene la morfina. Exacto. Que es medicina. Y entonces aquí, Pablo, conociendo a su contexto, esta es la iglesia donde él tuvo más tiempo. Y él conoce, estos gentiles están acostumbrados a reunirse, asamblea, eclesía, que viene de lo secular, de una asamblea política o cultural, vienen para ser entretenidos. Esto está tremendo, estamos desmenuzando el texto y estamos teniendo un aprendizaje poderoso. Esto es Alerta Cristiano, no se muevan, regresamos en el próximo segmento. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Regresamos a Alerta Cristiano, contento de que usted esté con nosotros. Estamos aquí aprendiendo y siendo educados por el texto de Efesios capítulo 4. Y mire, el doctor Sullivan está señalando cómo el apóstol Pablo está tratando de desintoxicar o de remover o reenfocar y redirigir el contexto del cual son productos nuestros hermanos gentiles en Efesios y los hermanos también, los discípulos que son judíos. Y mire si esto está dentro de nosotros a nivel de cultura, que cuando yo terminé el segmento anterior, la expresión que utilicé es que esto está poderoso, estamos teniendo una enseñanza poderosa. Cuando en realidad, y el doctor Sullivan de fuera del área me dice, ¿ves que lo llevamos por dentro? ¿Verdad? Eso es una expresión de jerarquía, de autoridad. Cuando quizás hubiese escuchado mejor, estamos teniendo una experiencia educativa. Estamos aprendiendo.
Sí, es que nosotros nos encontramos en la situación similar a los creyentes de la iglesia de Éfeso. El poder nos encanta, el poder nos llama. Es decir, que Pablo está bregando con el contexto que hoy llamaríamos secularismo. El mismo contexto en cual nosotros nos encontramos hoy. Nuestra visión de mundo y de relación que define ese mundo es secular, es de poder. Entonces nos encontramos con las mismas situaciones, casi 2000 años más tarde, ¿Y cómo en la vida ser? de la iglesia. Y cómo ser iglesia y ser una comunidad diferente del Espíritu, cuando todo lo que nos rodea y todo lo que nos ha formado nos lleva en esa mentalidad de poder y de dominio. Sí, y no debemos perder de mente que cuando se habla de la iglesia, el ministerio de la iglesia, para esa época, la palabra eclesía era una palabra social política. Era una reunión, podía ser cultural, podía ser política. Los llamados afuera llevaba, para votar. exacto, o para, pero entonces la iglesia, el cristianismo va a redefinir eclesía. ¿Ve? como la asamblea de los creyentes. De los creyentes, los nacidos de nuevo, los llenos del Espíritu de Dios que sirven a Dios. Entonces, hoy yo veo también que usamos iglesia como si fuera una comunidad política. Es decir, que hay tanto en común con el contexto del Nuevo Testamento y cómo lo leemos y lo interpretamos. Ahora, pero seguimos. Sí. Y en esa misma línea, cuántas corrientes teológicas y pastores en Estados Unidos y líderes que su visión es la iglesia tiene que dominar todo, la iglesia tiene que tomar la ciudad. Disparateros y herejes, ¿verdad? Que buy the whole thing, ¿verdad? Compra completo, que la iglesia compre todo y así controla, ¿verdad? Ese tipo de mentalidades, ¿verdad? Que es parte de lo que usted está discutiendo. Y parte de una teología también presente, de una escatología de que nosotros construimos el reino. Conocido para los que nos están viendo como postmilenialismo. Sí. Y tristemente hay comunidades cristianas que asuman que Cristo ya vino y el reino está presente y por eso nosotros somos llamados a ser exitosos y ricos, porque esto es lo que nos toca a nosotros como príncipes y reyes, porque el reino ya está aquí. Es decir, hay otras implicaciones escatológicas, pero vamos a seguir. El énfasis está en este pasaje en el servicio, en diaconía, que es servicio, no en el mando o en el poder. La función es formativa, pedagógica, no judicial ni administrativa, que son categorías de poder. El objetivo final es la madurez corporativa. Y esta expresión corporativa es eclesía, iglesia, cuerpo de Cristo. Y note cómo el uso secular de eclesía, asamblea, se transforma con identificarse cuerpo de Cristo en Romanos 12. Somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros el uno del otro. Que la categoría es colectividad, es comunión. No es individualidad. Y en ese punto que usted da del énfasis en el servicio, es siempre bien curioso y poderoso a la misma vez. Otra vez la expresión de poderoso, ¿eh? Era que te la tenemos por dentro. El apóstol Pablo se identifica él mismo como doulos, ¿verdad? Como esclavo. Claro. Y cuando se habla, se identifica como ministro de un nuevo pacto. La palabra que él usa para ministro es hipomeretes. Es el bottom rower, los esclavos que reman abajo en los trirremos de Roma. O sea, ninguna es una expresión de poder, de autoridad, de renombre, de glamour. Servicio. O sea, el enfoque siempre es servicio. Y note, Pablo, esclavo, siervo, esclavo de Jesús, llamado a desempeñar una tarea que como esclavo se me ha delegado, que el desempeño del apostolado, del profeta, del evangelista, del pastor y los otros son dados por el Espíritu a sus siervos, a los siervos, y que eso es su desempeño como siervo. Así que la justificación para él poder desempeñar lo que él está desempeñando es porque se le ha dado esa autoridad delegada para servir. Exacto. No para mandar, no para ser más grande, sino para ponerse debajo y servir. ¿Y a quién se le delega
esos desempeños todos son esclavos. Por eso que lo que identifica, cómo Pablo se autoidentifica, la carta a los romanos, Pablo, siervo. Yo he confesado que Jesús es mi Señor, mi Kuriai. Yo le pertenezco. Yo soy un esclavo voluntario. Ahora, como esclavo, el Señor me ha delegado a desempeñar esta responsabilidad al bien del cuerpo de Cristo, la iglesia, para su edificación. El objetivo final es la madurez corporativa del cuerpo de Cristo y la unidad de todo el cuerpo, no en el control centralizado de poder. Y note que en el caso del Imperio Romano, como en el caso nuestro, en nuestro contexto moderno, el modelo más presente que marca esta imagen de poder, de jerarquía, es el ejército. Es jerarquía de poder, de control, donde manda capitán, no manda marinero. Y es triste que la iglesia, y yo parto de un supuesto, mirando a la iglesia, a través de los años y su diversidad, ante un nuevo momento histórico de la secularización de la iglesia que enfrenta en una sociedad postcristiana, he llegado a la conclusión, o por lo menos a observar, que la iglesia en el momento que vivimos, como vivía la iglesia primitiva, antes del año 314, antes del edicto de Milano, cuando se les reconoce su legalidad como religión, Y termina la persecución. ellos se veían perseguidos, ¿ok? Y nosotros, ante el poder de la sociedad, nuestra cultura, el peligro es entrar en una, y creo que hemos entrado, el liderazgo ha entrado en una crisis de identidad. Eso lo trabajamos ya en un programa anterior. Y eso lo lleva a un sentido de inferioridad en la sociedad. Y querer compensar eso. Entonces queremos compensarlo. Esto es lo que estamos viviendo. Y la iglesia primitiva lo estaba viviendo. ¿Ves? Entonces, vamos a seguir mirando a Efesios y vamos a mirar los versículos 15 al 16. Dice, describen la iglesia como un cuerpo donde todas las coyunturas y todos los miembros están activos. ¿Y a quiénes se identifican en el desempeño de estos ministerios? Todos los miembros. Es decir, cada miembro en su desempeño de la coyuntura y su relación con el otro. Se requiere desempeñar un ministerio para la salud de todo el cuerpo. Y note que él cambia la metáfora aquí a cuerpo. La metáfora es un cuerpo humano. Y en las coyunturas cada uno tiene un desempeño que presta salud, fuerza, ¿verdad?, a la vida de ese cuerpo. De hecho, la palabra coyuntura también es médica y hay traducciones más modernas, dinámicas, que traducen este pasaje. En vez de decir coyuntura, hablan de ligamentos, tendones, ¿verdad?, que son las palabras anatómicas para unir diferentes estructuras para que funcionen como uno. Y hacer posible que todo el cuerpo esté saludable. Si solamente unas partes funcionan, el cuerpo está enfermo. Sí, todo el mundo quiere ser corazón. Todo el mundo quiere ser la boca. Todo el mundo quiere... ¿Quién es hígado? Entonces, ¿quién es estómago? Entonces, Pablo está bien claro. Y cuando note las consecuencias, que cuando en la vida cotidiana de la iglesia y su liderazgo, porque note, esto es dirigido a aquellos a quien el Señor le ha delegado las mayores responsabilidades, a cuidar por el bienestar del cuerpo y su misión, y la naturaleza de su testimonio público. El testimonio público del liderazgo de la iglesia no debe ser un reflejo del imperio, que fue uno de los grandes pecados de la iglesia cuando con Constantino, el edicto de Milano, que cuando el imperio romano a través del edicto de Milano le reconoció su identidad y derecho legal, Tolerancia a la iglesia. ellos comenzaron a imitar la estructura del gobierno romano en la iglesia, Lo que conocían. de jerarquía y poder.
¿Ves? Dice, no, nuestro modelo ahora para la iglesia, porque ahora como el gobierno nos acepta, vamos a repetir esos modelos de poder y jerarquía sobre otros, ahora en la iglesia. Y entonces Pablo está bregando con esto, lo está viviendo estas inquietudes. Y entonces nos ve como un solo cuerpo, ¿verdad? Que las coyunturas que se ayudan mutuamente a todos los miembros, todo el cuerpo unido y mantenido unido por cada articulación, hace crecer el cuerpo para que se edifique en amor. Las estructuras de poder no se desprenden de amor, sino de control, de superioridad, de ego. Y aquí Pablo dice lo que caracteriza la naturaleza en la fuente de salud, de vida al cuerpo, es amor. Y en el amor no hay lugar para relaciones de poder. Tremendo. Y mientras el énfasis hoy y el ideal que la sociedad hoy busca es la independencia, hablando de política en Puerto Rico, estamos hablando de independencia personal, yo hago lo que a mí me da la gana. Pablo aquí está proponiendo un modelo de interdependencia, ¿verdad? Todos, o sea, mi bendición está en que usted haga lo que tiene que hacer, pero su bendición también depende de que yo haga lo que yo tengo que hacer. Ahora, note en ese ejemplo que Pablo le añade otro elemento. Es decir, nosotros hoy pensamos, no, somos un grupo de individuos, llaneros solitarios, nos vamos a unir para lograr esta meta. Ok, pero en el modelo bíblico hay otro factor. Y el factor es que no somos individuos en el cuerpo. El corazón no es un elemento individual que separa de los otros. Somos miembros. Un conjunto, una comunidad. Entonces, ¿qué sucede? En el deseo de la oración en Juan de Jesús, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, y que así el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Qué sucede? Cuando en la iglesia y en su liderazgo se asume el modelo de individualismo, que es el criterio cultural, secular, cotidiano del mundo que vivimos, se imposibilita la unidad. El individualismo parte del egocentrismo, parte de la naturaleza idólatra del ser humano como pecador. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando definimos y queremos funcionar supuestamente como iglesia y no cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no se compone de individuos, se compone de miembros que se ayudan, están interconectados y que el uno necesita. Un teólogo de unos siglos pasados, uno de los comentarios decía, en su interpretación de esto decía él, que la individualidad común y necesaria y presente antes de uno ser cristiano, a través del nuevo nacimiento, se deshace el individualismo. Wow. Porque uno se hace miembro de un cuerpo. Y entonces, pero es que es obra del Espíritu Santo. Pero cuando seguimos atándonos imponiendo sobre la iglesia su vida criterios seculares como el individualismo, entonces imposibilitamos la unidad del cuerpo. Wow. Qué verdad tan importante y relevante para hoy. Ya estamos preparándonos para nuestro último segmento, así que no se vayan. Esto es Alerta Cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que es tu fidelidad. Tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi
encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano. Gracias por estar con nosotros. En el segmento anterior, el doctor Sullivan compartió una frase, una cita de un teólogo de que cuando tú naces de nuevo, el individuo se desvanece para hacerse parte de una comunidad ahora como un miembro, ¿verdad? Ahora el doctor Sullivan va a seguir desempacando esta enseñanza de las implicaciones sobre cómo Pablo está abordando este tema, pero mi pensamiento automáticamente es cuántos dolores de cabeza, cuántas divisiones, cuánto dolor, cuánta gente marcada nos hubiésemos evitado si entendiéramos correctamente lo que Pablo estaba haciendo. Bueno, creo que por eso fue que decidimos comenzar con el ministerio de maestro. Porque el primer ministerio que yo entiendo que Jesús identificó en la gran comisión fue ir y hacer discípulos, que asume maestros. Correcto. Para poder tener discípulos. Y entonces, y es hoy uno de los ministerios más ignorados. Note que en la mayoría de nuestros movimientos pentecostales, entre otros, no se ordena al ministerio un maestro. Tú tienes que ser pastor, evangelista, misionero, o técnico de sonido, o quizás hasta músico, pero maestro. Ese es el desprecio que le tenemos al lugar del maestro o la maestra en la vida y misión de la iglesia, que son los que hacen discípulos. Wow. Entonces, pero vamos a seguir. Y aquí, ante la inquietud de la cuestión, si Efesios 4 y el Nuevo Testamento en sí nos indica unas relaciones de jerarquías de poder en el ministerio, lo que llevó en el texto absolutamente no. Jesús dijo, no será así con vosotros. Entonces, pero vamos a mirar, estamos mirando Efesios 4. Pablo no usa conceptos o términos que implican autoridad, gobernante o rango jerárquico en la lista de estos ministerios. Él evita esas expresiones. Conceptos en griego, conceptos como archon o gobernante o que él gobierna, que no son los que o hegomenos, el líder, ¿okay? O episcopos, el que supervisa, están ausentes en la descripción y la función de estos ministerios. No están presentes. Ahora, estos conceptos están presentes en el vocabulario paulino del Nuevo Testamento, en sus cartas. Pero para hablar y describir la función, la naturaleza, el desempeño de estos ministerios, no lo usa. No lo usa intencionalmente. No era que él no conocía estos conceptos. Él los tiene, pero decide a propósito omitirlos. Omitirlos. Estos no son, los voy a usar para describir la relación, la función, el desempeño que tienen estos ministerios para la vida y misión de la iglesia. Los roles enumerados son carismáticamente dados. Aquí, por carismáticamente dados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ya ha sido dado a la iglesia para dotar a la iglesia, para capacitar la iglesia para el ministerio. La separación a estos ministerios es dado por el Espíritu Santo, no por el voto popular democrático. Que voy a escoger el candidato que me cae bien. Y estoy hablando de la iglesia, no de los partidos políticos. Correcto. Pero algunas veces no podemos distinguir el uno del otro.
por los modelos que estamos usando. Y es como el Espíritu Santo le dice, separadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que yo tengo para ellos. Wow. Entonces, de nuevo, la distinción entre cómo la palabra y el Espíritu Santo identifica la naturaleza y la relación interna y externa de la vida de la iglesia. Es distinta, no somos de este mundo, no somos de este reino. ¿Ve? Entonces, pero la iglesia en su crisis de identidad procura identificarse con las estructuras externas de la sociedad perdida, de la sociedad no creyente. Los roles enumerados en sí son el resultado de la obra del Espíritu Santo, no una posición de dominación designada por la institución. Nadie puede decir esto es mío. Bueno, imagínense, y de nuevo, mi opinión en esto es que tristemente cuántas personas llamadas por el Espíritu Santo a servir en el desempeño pastoral han sido negados credenciales porque no llegan a un requisito doctrinal del concilio. Y no lo voy a nombrar, sabemos qué es eso. Entonces, si ese mismo criterio se utilizaría para Jesús, su organización le daría credenciales a Jesús. Entonces, estas son las implicaciones concretas. Y si algo para mí me llama la atención ante un texto de casi dos siglos, todavía es tan contextual, tan relevante, tan un reflejo de nuestra propia evidencia. Entonces, la palabra responde a esa tendencia pecaminosa carnal. Porque todos nosotros, Pablo va a usar cuando dice en Efesios 4, estamos bajo construcción, la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo estamos bajo construcción, santos y santas, bajo construcción. El Señor no ha terminado conmigo. Todavía hay obro, todavía tiene peritos del Espíritu bregando conmigo como miembro del cuerpo de Cristo. Pero mientras tanto, a pesar de mi debilidad, me usa para ser de bendición a otros en el cuerpo, que se ayudan mutuamente. Y en y Pablo en Romanos 12, que habla de la metáfora del cuerpo, que hay miembros débiles. Hay que cubrirlos. Exacto. Se le da mayor atención y cariño, pero son necesarios para la salud de todo el cuerpo. Por eso que para mí el imagen más claro de la naturaleza del desempeño de los ministerios, no de jerarquía, sino de servicio, es Romanos 12, que se ayuda mutuamente. Y me parece que en la carta a los Romanos, Pablo se aprovecha de, yo diría, el crecimiento, la madurez de su comprensión bíblica teológica que va a llevar en la última carta que escribe, que es a los Romanos. Que encontramos la madurez, la extensión, ¿verdad? La profundidad de la teología paulina en la carta a los Romanos, que ya vemos esas expresiones ya en una carta como la carta a los Efesios. Pablo enmarca estos roles: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro y otros, como dones, charis. Son regalos. Regalos. No posiciones de poder. Espirituales. Regalos que el Señor te dio. No es una medalla. No porque tú sabes más. Porque tú tienes más años en la iglesia. Porque tú eres ejecutivo. Aquí no hay seniority. No. Es un regalo del Espíritu. Parte de la distribución del cuerpo de Cristo a su cuerpo. Y entonces perdimos, cuando secularizamos la estructura bíblica del cuerpo, estructura de poder, se pierde el elemento carismático en el sentido de la obra de la persona del Espíritu Santo, y yo lo veo como una obra de un, ¿cómo se dice? Tailor,
Un sastre. Un sastre que me conoce. Y él entonces... Que lo hace a la medida. A la medida. Wow. Y el Espíritu Santo nos conoce a la medida. Y sabe qué dones, qué ministerios, qué funciones en el cuerpo de Cristo. No solamente yo necesito para crecer. Yo necesito desempeñar para que otros crezcan. Wow. Entonces, el asunto de la comunión, la común unión de los miembros, no los llaneros solitarios individuos. La coinonía no es opcional. Exacto, y la coinonía solamente puede ser fruto del Espíritu en la unidad de amor, no de poder, de jerarquía, de control. Esto corresponde a los versículos anteriores, el versículo 7 y 8, donde Cristo da dones a todos los creyentes. ¿Se ha preguntado usted, como creyente, que has recibido a Cristo como tu Salvador, tu Señor, tu amo, tu dueño, y con quien ahora tu relación con Él es como esclavo, siervo, o será solamente tu amigo? Porque está mal interpretando Juan 15. Lo que no es negociable en la relación del creyente es con Cristo como su dueño y amo. El señorío. Wow. Eso no es negociable. ¿Ve? Hasta que venga el Señor, eso está en pie. Entonces, ¿qué sucede? Pablo entiende esto. ¿Ve? Ese supuesto de Romanos 10:9, esta es la fe que confesamos. Si confesares con tu boca que Jesús es tu dueño, Señor, Kuriai, es dueño, amo, a quien ahora tú confiesas públicamente ante la posible amenaza que te maten. Cristo es la única cabeza. Porque en el Imperio Romano, al inicio de la iglesia, había solamente un Señor, un Kuriai. Y ese era César. César. Y a él se le adoraba en el templo en Efesios, en Éfesos. Wow. Como Kuriai Irinei. Wow. El Señor que nos trae paz romana. Era la celebración en el culto romano. Y Pablo dice, no. Solo hay Nuestra un Señor. confesión pública es Jesús. Aleluya. Es Señor. Amén. A Él yo le pertenezco. Y note la ausencia. En el estilo paulino tiende que ser cristológico, cristocéntrico. Jesucristo. Pero ahora Romanos 10:9 no escribe Jesucristo. Escribe, si confesares con tu boca que Jesús es Señor. Ahora, ¿por qué? Pablo tiene razones teológicas. Porque Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el desempeño de salvación, el Salvador. El título. ¿Ok? Un título. Entonces Pablo sabe y le dice a estos hermanitos nuevos romanos, cristianos, si Él no es tu amo, no será tu salvador. No podrá desempeñar su tarea como Cristo. Es el que te salva. Sino el Cristo, Jesús como el Cristo, viene a salvar, a desempeñar su función cristológica, que es salvar a aquellos que le pertenece, que son sus esclavos. Wow. Queridos hermanos, hemos llegado al final del programa. Hubiésemos querido tener más tiempo porque esta discusión está educativa y maravillosa. La vamos a continuar. La próxima semana continuamos hablando de este tema del liderazgo como un todo, pero me parece idóneo concluir hoy invitándote a que todos nos hagamos la misma pregunta. ¿Cristo es nuestro Señor? Porque si no puede ser nuestro Señor, no puede ser nuestro Salvador. Y Jesús concluyó su primer discurso, según Lucas, el Sermón de la Montaña, precisamente con esa pregunta. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Esto ha sido Alerta Cristiano. Gracias, Dr. Sullivan, por estar con nosotros. Gracias por la bendición de compartir en este día y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Rafael Torres Sacur, en sustitución del licenciado Edgardo García Rosach. Esto ha sido Alerta Cristiano. Buenas noches. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.